Buenas noches, muchísimas gracias a Dafne Cruz por invitarme a la Noche de Museos. Quedan también invitados a las siguientes pláticas con el motivo de los 80 años del Palacio de Bellas Artes, que tienen estas interesantes pláticas en donde estamos otra vez frente a los muralistas, ¿no? Y me complace mucho estar aquí, sobre todo porque comencé a estudiar Orozco en la licenciatura y posteriormente en la maestría, y quisiera compartirles sobre todo esta pasión que tengo por el pintor y cómo ha ido modificando mi mirada cuando veo a Orozco, ¿no? Porque la primera vez que me enfrenté a su obra, lo único que quería saber era qué significaba, ¿no? Y no sé si les pasa a ustedes también que están frente a catarsis. Uno quiere preguntarse por qué está una mujer desnuda riéndose ahí abierta de piernas, o por qué está junto a los fierros, o por qué están personas como amontonadas atrás. O sea, como preguntas que son muy obvias, pero que son muy difíciles de contestar y que ni siquiera estudiando una licenciatura o una maestría uno logra dar con esas respuestas, en parte porque no existen esas respuestas, ¿no? Entonces, poco era cuál es el significado que tiene la obra de Orozco, y lo que me di cuenta es que el significado que tiene es cuando comenzamos a estudiarlo en su contexto histórico, cuando preguntamos algo sobre la obra, pero nos preguntamos qué estaba pasando alrededor de esa obra en esos años. Quería ponerles un poco los datos, ¿no? 1883, 1949. Yo conocí a Orozco en cuarto de primaria a través de una imagen de Miguel Hidalgo que aparece en la portada de mi libro de historia. Pero en realidad después conocí a Orozco en una clase de historia del arte que daba Renato González Melo en la facultad. Y después conocí a Orozco cuando entrevisté a su hija Lucrecia en Guadalajara. Les puedo decir que es muy complicado conocer a una persona que murió en 1949, pero que quisiera compartirles ese Orozco que he ido conociendo a través de este tiempo. Antonio Fabres fue un pintor español con el que comenzó a estudiar Orozco. Me interesaba hablar de quién fue su maestro, porque Orozco pertenece a una tradición de pintores que lo que se buscaba en la pintura era la mímesis con la realidad, era buscar lo que a finales del siglo XIX logró la fotografía, que era mostrar la realidad tal como aparecía, ¿no? Entonces, justo lo que tuvieron que hacer tanto Orozco como Diego Rivera, como Siqueiros y los pintores que todavía seguían esta tradición, fue irse separando, fue crear una ruptura y ir buscando sus propios estilos, ¿no? Hay un texto muy interesante sobre fotografía y pintura que escribió Laura González, que justo habla de este tema, ¿no? De cómo los pintores comenzaron a pintar la realidad tal cual y cómo se fueron alejando. Esto se puede ver en Europa, en todas partes, pero muy claramente también en México. Dice, la gran exposición de pintura mexicana había tenido lugar en septiembre de 1910. Empezábamos a hacer preparativos para la pintura mural en noviembre siguiente. El día 20 estallaba la revolución. Había pánico y nuestros proyectos quedaron arruinados o pospuestos. Esta es una cita que saco de la autobiografía que escribió Orozco. Y me llama mucho la atención porque justo pensamos en la Revolución Mexicana como un acontecimiento que paralizaba la ciudad o el país, pero no. Y lo más interesante es que justo cuando estalla la revolución, el 20 de noviembre, es cuando en San Carlos está Diego Rivera inaugurando una exposición con Porfirio Díaz. En fin, y también Orozco preparando pintura, no como Diego Rivera, porque hablando un poco también como de las biografías, Diego Rivera, que era 2 años más chico que Orozco,
de Guanajuato, en una familia que lo puso a pintar desde los 10 años, como que tuvo muchas más facilidades que Orozco, que estuvo siempre como luchando contra corriente, ¿no? Orozco pertenece a una familia que le interesaba que Orozco estudiara para perito agrícola en la universidad y no que fuera pintor. Quizá para fortuna de Orozco, su padre falleció pronto y pudo dedicarse a la pintura y entrar a la academia, pero siempre muy irregular porque tenía que trabajar, porque tenía que estar en los periódicos y no corrió con la suerte de Diego Rivera, que justo pongo estas dos imágenes que son contemporáneas. Una es el retrato de Adolfo Besma Ugart, que lo pueden ver en el Munal, y otra es una caricatura de José Clemente Orozco de los diarios en los que participaba. Pongo estas dos porque mientras Diego Rivera se fue becado a París en 1910, Orozco no, Orozco tenía que estar aquí viendo en dónde lo contrataban como caricaturista, ¿no? Y no tuvo como tanta fortuna en ese sentido. Pongo que se llama La Carta, que es una tinta. Casi estas obras de dibujos, acuarelas, las pueden encontrar en el Museo Carrillo Gil, casi todas están en el Carrillo Gil. Está muy bien que nos detengamos un poco en esta imagen, porque de ahí viene también el título de la plática, que se llama Del Burdel a Bellas Artes, ¿no? Del Burdel a Bellas Artes es un poco tramposo, porque en realidad lo que yo quería hacer era un paneo muy general de quién es Orozco, de qué es lo que está pintando, porque tendemos a quedarnos con una sola imagen, ¿no? En cuarto de primaria uno se queda con Miguel Hidalgo y posteriormente uno va adoptando ciertas imágenes que representan a los muralistas, ¿no? A mí me interesa quedarme con muchas imágenes y que también ustedes se lleven otras imágenes sobre Orozco. Y quisiera quedarme también en estas porque cuando uno está estudiando historia del arte, pues siempre se pregunta, sí, la pincelada, aquí la línea es más gruesa, aquí es más delgada, y más allá de aburrirlos como por la estructura o por la forma que tiene la imagen, quisiéramos responder, bueno, ¿y qué hacía Orozco en el burdel, no? En realidad es como absurdo, pero pues no, porque hay varias como acuarelas en donde cuando estudiaba Orozco lo importante era como analizar la pintura y no tanto por qué el burdel, o sea, por qué el burdel y no otra cosa, ¿no? Al final no hay una respuesta, ¿no? Simplemente me parece un rasgo de la personalidad de Orozco que me encanta, porque no es como Diego Rivera, no es como Siqueiros, no es como los demás. Es más bien un ser oscuro, sórdido, con estos matices. O sea, hay una parte como oscura de Orozco que me parece maravillosa y que se refleja y que desde aquí ya podemos ver algo de lo que estamos viendo atrás, ¿no? En Catarsis. O sea, hay algo de oscuridad, hay algo de invisibilidad incluso en los rostros que no nos deja descifrar quiénes son, por qué están ahí, ¿no? Y al final siento que desde que uno mira una acuarela de Orozco se está preguntando quién es, por qué está ahí, y que después nos vamos al mural y sigue habiendo esas preguntas. Y sigue habiendo esas preguntas también respecto a él como persona. Una de las anécdotas que contaba su hija es que pues su padre era un señor muy seco, muy arisco, ¿no? Igual que su madre. Incluso cuando decidieron que se iban a casar, el cuñado de Orozco dijo, pues me parece muy sorprendente que un abrojo pueda juntarse con un espino. Entonces eso ya es como, ¿quién era este señor? Bueno, esta es otra de las imágenes de esta serie de acuarelas que se encuentran en el Carrillo Gil, que es muy fuerte también. Esta imagen justo Renato González Melo hizo un análisis muy peculiar y muy interesante,
porque era como descifrar cuál era la fecha y por qué estaba así, tratar de descubrir el hilo negro de este dibujo. Y era un poco por eso también que no quería quedarme nada más en esta plática sobre catarsis, sino de hablar más ampliamente sobre todo Orozco, ¿no? Porque Orozco está lleno de estos seres oscuros que, por más que los historiadores del arte nos cuestionemos, no hay una respuesta precisa. 1913. Este es un retrato de Diego Rivera Cubista y viene acompañada de una cita que saqué de la autobiografía de Orozco criticando a Diego Rivera, diciendo: la pintura que no se entiende es la pintura pseudocubista, es decir, hecha con recetas disque científicas importadas de París. Tal pintura no la entiende nadie, ni el que la hace. Bueno, la traje a colación porque justo de todas las críticas que hace Orozco, esta me parece un poco la más injusta, porque el Diego Cubista es mi favorito, de hecho, de todo lo que hay de Diego Rivera, me parece increíble, pero la traje también para mostrar que sí había mucho recelo y que, aunque hubo diálogo, también hubo mucha ruptura, diferentes posturas, ¿no? O piques que hubo entre simplemente Orozco y Diego Rivera. Les puse otra porque realmente me gusta mucho el Diego Cubista. Estos son Ramón Gómez de la Serna. Y esta es una cita un poco larga, pero muy interesante para entrar como en el tema de la revolución. La voy a leer. La cita viene en un libro que se llama Zapata y la Revolución Mexicana, de Womack. Womack es un historiador gringo que nació en 1930 y algo. Dice, este es un libro acerca de unos campesinos que no querían cambiar y que por eso mismo hicieron una revolución. Nunca imaginaron un destino tan singular. Lloviera o tronase, llegaran agitadores de fuera o noticias de tierras prometidas fuera de su lugar, lo único que querían era permanecer en sus pueblos y aldeas, puesto que en ellos habían crecido y en ellos sus antepasados por centenas de años vivieron y murieron en ese diminuto estado de Morelos del centro-sur de México. Bueno, ¿por qué traigo a Womack? Porque en la historiografía mexicana siempre se ha pensado que revolución es ruptura, que independencia es ruptura, que conquista es ruptura, ¿no? Y que lo que está diciendo Womack aquí es que no, este es un libro acerca de unos campesinos que no querían cambiar, o sea, justo no querían que hubiera una ruptura, querían que todo estuviera así y que todo siguiera tal como estaba desde siempre, desde que era el antiguo régimen, ¿no? Y lo digo porque cuando nos acercamos tanto a Diego Rivera como Orozco como Siqueiros, nos estamos enfrentando a imágenes que el Estado, que el gobierno, que se crearon es profeso para explicar una política de la memoria y que no necesariamente es justo como lo que ahora las revisiones historiográficas han sacado a la luz. Digo, no, esto no es nuevo. A veces pensamos que porque hay lucha hay una ruptura y no necesariamente, ¿no? Y también no necesariamente porque nos dicen que en el Hospicio Cabañas está la conquista, no es eso, ¿no? Sino hay una política detrás. Y una de las cosas más interesantes de Orozco es eso, o sea, que se le encargaban murales, pero no necesariamente tenía que... Sí, le pagaban para que diera un discurso como de independencia, etcétera, pero no siempre se ajustaba a eso. De hecho, le costaba trabajo. Lo hizo, aquí estamos viendo un Zapata, pero no le gustaba. Y entonces ahí entró una contradicción, que es como lo que quiero ahorita hablar más ampliamente, entre lo que le pedían a Orozco que pintara y lo que en realidad estaba pintando. Este es Diego Rivera, Paisaje Zapatista. Este también lo traje aquí porque Diego Rivera desde París estaba haciendo este tipo de pintura y a mucha gente le molestaba que Diego Rivera fuera tan revolucionario estando en París. Esta es una cita de Luis Cardoso de Aragón. Dice, se solía confundir arte revolucionaria con propaganda revolucionaria.
Se le apreciaba por la ideología o se le rechazaba por ella, en vez de sopesarla en primer término como pintura, simple y sencillamente por su emoción plástica. Y la plástica empleada resultó para México revolucionaria en lo político. El indio, el obrero, el campesino pasaron a ser protagonistas. Y a esto es a lo que me refería, ¿no? Que justo Orozco y Rivera fueron los primeros en tener la encomienda de darle un rostro al discurso de la historia, en donde los protagonistas tenían que ser esos, el indio, el obrero y el campesino. Dice, en 1922, estas son palabras de Orozco, llegaba a su máximo el furor por la plástica del indígena actual. Fue cuando empezó a inundarse México de petates, ollas, guaraches, danzantes de chalma, zarapes, rebozos, y se iniciaba la exportación en gran escala de todo esto. Puse porque claro, o sea, la creación de una imagen para este México posrevolucionario justo está acompañado con el advenimiento de todos los clichés de lo mexicano, ¿no? De los petates, de las ollas, de todas estas cosas que siguen fascinando tanto a los extranjeros, ¿no? Y pongo esta imagen de la tierra liberada con las fuerzas naturales controladas por el hombre, de Diego Rivera, porque a pesar de que Orozco odiaba tanto a Diego Rivera, hay muchísima similitud entre esta mujer y esta madre. Esto lo pongo también porque sí hubo un aprendizaje de parte de Orozco. O sea, tenemos que reconocer que el primero en comenzar con el muralismo fue Diego Rivera, y que ya tenía una técnica muy depurada de los cuerpos era Diego Rivera. Pero también porque cuando comenzó el muralismo en 1922, la idea era crear murales como en el Renacimiento, al estilo de Miguel Ángel. Entonces vienen estos personajes monumentales, grandes, regordetes, esculturales, como el que vemos aquí abajo, y que después hubo ya un desprendimiento de estas imágenes. Incluso en el mismo San Ildefonso podemos ver estas figuras diferentes en Orozco, ¿no? Y dice, José Clemente Orozco lo corrieron junto con Diego Rivera de San Ildefonso a pocos años de comenzar los murales, porque hubo una revuelta estudiantil, y era Antonio Riva Palacio, el arquitecto del Porfiriato, el que estaba ahí como director, fue el que corrieron, y los murales fueron muy dañados por los estudiantes, aunque después regresaron y los terminaron, pero eso fue ya tiempo después. Pero entre las cosas que decía la gente que llegaba a ver los murales eran este tipo de cosas, como le desagradaba especialmente la figura desnuda de una mujer con un niño creyéndola una virgen, pero yo no había tenido la intención de pintar una virgen, sino una madre. Después viene el manifiesto del Sindicato de Pintores y Escultores, y me detengo aquí también porque es muy difícil como localizar cuál era la postura política de Orozco, porque hacía tajantemente crítica al gobierno, pero al mismo tiempo nunca quería decir, sí, yo estoy con esta persona, o yo estoy con Siqueiros, ¿no? Porque a pesar de que firmó este manifiesto del sindicato, lo criticaba, ¿no? Y esto es lo que puso en su autobiografía. El sindicato en sí mismo no tenía ninguna importancia, pues no era una agrupación de obreros que tuviera que defenderse de un patrón, pero el hombre sirvió de bandera a las ideas que venían gestándose, basadas en teorías socialistas contemporáneos, y los más enterados eran Siqueiros y Rivera. Esta es un detalle de los murales que hay en San Ildefonso, se llama La Trinchera, está en San Ildefonso, y volvemos al tema como de la revolución, ¿no? Y del cuerpo monumental que hablábamos hace rato, pero sobre todo me interesa que vean la perspectiva de los cuerpos, que aunque es como sus primeros murales, podemos localizar esta misma perspectiva aquí atrás, en Catarsis, que en realidad es como una perspectiva invertida, o sea, las cosas se van como sobreponiendo hacia arriba, o sea, no es que se vayan haciendo más chiquitas, sino que se van como acumulando hacia arriba. Y sobre todo como el acomodo de los cuerpos.
que hay como rasgos muy elementales que Orozco fue constantemente repitiendo en casi todas sus obras y que es muy interesante como localizar, y más si estamos aquí enfrente del mural. También está esto de la paleta, y está este que es muy interesante, que es el de la justicia, que aquí ya no tiene nada que ver esta mujer con esta. Esto ya tiene que ver más con las caricaturas políticas que estaba haciendo, y que es cuando vemos que la figura en realidad ya es un dibujo grande, no tanto este monumento de mujer que se buscaba aquí. Y no solamente eso, sino que vemos a la justicia toda gorda, con una mano tocándole ahí como la chichi y toda como horrible. Me gusta justo porque es otra vez como la crítica, ¿no? O sea, está haciendo una crítica a la justicia, y traía una cita, espero que no sea pronto que les lea. Dice Orozco: uno de los temas que más ha preocupado a los pintores murales ha sido la historia de México. Unos se han afiliado a algunas de las facciones de historiadores y otros han opinado independientemente, pero todos se han vuelto expertos, opinadores y comentadores de mucha fuerza y penetración. Es realmente admirable. La discrepancia que es evidente en las pinturas es reflejo de la anarquía y confusión de los estudios históricos, causa o efecto de que nuestra personalidad no esté todavía bien definida en nuestra conciencia, aunque lo esté perfectamente en el terreno de los hechos. No sabemos aún quiénes somos, como los enfermos de amnesia. Me gusta mucho esta cita porque viene muy a cuento ahora también, o sea, como que se pueden seguir revisando las imágenes de los muralistas a través de la misma historia que estamos viviendo en México, o sea que parece que seguimos siendo los mismos, no sabemos quiénes somos, y parece que los estudios historiográficos no sirven para nada, lamentablemente. Y es esto, ¿no? Es esta justicia gorda, horrenda, la que está en los muros. Y esta, que es el amontonamiento de cosas, que también le gustaba mucho hacer a Orozco, ¿no? Como sobreponer objetos todo el tiempo, y que acá también lo vemos de este lado. Todos los objetos están como sobrepuestos, y describir cada objeto también es como toda una labor que sí hay muchos historiadores que lo hacen cuando hacemos análisis pictórico. Esto es en Ildefonso. Y esta lámina de los zapatistas. Esta es otra cosa de Orozco. Personalmente detesto representar en mis obras al tipo odioso y degenerado del pueblo bajo, y que generalmente se toma como asunto pintoresco para halagar al turista o lucrar a su costa. Somos nosotros los primeros responsables de haber permitido que se haya creado y robustecido la idea de que el ridículo charro y la insulsa china poblana representan el llamado mexicanismo, y lamento profundamente que el no menos ridículo jarabe tapatío se haya popularizado entre las clases que se llaman a sí mismas cultas y educadas. ¿No lo aman? Yo lo adoro. Y lo traigo justo por estas contradicciones, porque tenía que pintar a eso. Era lo que la gente esperaba de él, y sobre todo cuando se fue a Estados Unidos. Este es el combate. Y esta es una obra de acá. Esto también es San Ildefonso. Dice: por estas ideas renuncié de una vez por todas a pintar guaraches y calzoncillos mugrosos, y claro que deseo con todo el alma que las gentes que los usan los abandonen y se civilicen, pero no los glorifico, del mismo modo que no se glorifica el analfabetismo, el pulque o los montones de basura que adornan nuestras calles. Y cuando se va a Nueva York, tiene este tipo de imágenes
que me gustan mucho y que fue muy difícil para Orozco estar en Estados Unidos, justamente porque el pintor que era famoso en Estados Unidos era Diego Rivera y porque todo el mundo pensaba que todos los pintores mexicanos eran discípulos de Diego Rivera. Entonces, cuando llega Orozco a Nueva York, comienza a vivir Manhattan y le empiezan a interesar los señores de Wall Street con sus abrigos largos y sus sombreros y el puente de Brooklyn y todas estas imágenes cotidianas de Manhattan, pues nadie le quería comprar absolutamente nada, porque la gente quería el calzoncillo sucio y la china poblana. Su manager fue Alma Reed, que es una gringa que conoció, que de hecho tenía como prometido a Carrillo Puerto en Yucatán, pero Carrillo Puerto se muere y tuvo una historia de amor muy trágica, Alma Reed. Posteriormente conoció a Orozco, se hace su manager y una de las biografías más interesantes la escribe Alma Reed, que lo conoció muy bien en Estados Unidos y que dicen las malas lenguas que fue su amante. Este es el Prometeo, que pinta en California en 1930 y que regresa otra vez a la pintura monumental, como tipo renacentista, ¿no? Aunque siguen los amontonamientos atrás. Y esta perspectiva que nunca es clara en Orozco. Dioses del mundo moderno. Llegamos a Catarsis, que es esta. No escogí la mejor imagen porque iban a estar enfrente ustedes. Catarsis se pinta justo cuando él regresa de Estados Unidos. Y en las cartas que se pueden leer, de cartas a Margarita, Orozco le escribe a Margarita diciéndole que es buenísimo que le hayan invitado a Bellas Artes porque justo quiere arreglar su estudio en Coyoacán y tenía como muchísimos planes para el dinero con el que le pagaron este mural. Así que muy entusiasmado vino a pintar Catarsis, pese a que odiaba al gobierno y lo criticaba, vino y pintó este mural que me parece extraordinario y que otra vez estamos frente a una lucha. Lo interesante aquí es pensar en la lucha ante qué, porque es 1934, ¿no? Como historiadora siempre me pregunto qué era lo que estaba pasando como para pintar una lucha y no otra cosa, o sea, ¿por qué tenía que ser la lucha, no? Y por qué Orozco siempre para sus murales escoge temas bélicos. Creo que aquí el tema es como la lucha del hombre con la máquina. Y que justo con todo y que es el hombre con la máquina, siempre hay como el resquemor de que sea otra cosa, porque cada vez que estudio más Orozco siempre me quedan más interrogantes en lugar de resolverles, ¿no? Pensemos que es la lucha del hombre contra la máquina, pero puede ser cualquier otra lucha. Estaría mejor si lo viéramos un poco más en abstracto. Este es El hombre en llamas, del Hospicio Cabañas, que es 1936-39. Y volviendo a por qué El hombre en llamas y todo esto, a estos temas, es muy interesante porque en 1936 también estalla la Guerra Civil Española. Y de hecho, justo estos años son de 1936 a 39, es pura Guerra Civil Española, en donde los pintores mexicanos estuvieron muy involucrados con todo el tema de la guerra y hubo muchos manifiestos y muchas revistas que hablaban sobre el tema. Entonces, quizá el Hospicio Cabañas tiene mucho de guerra civil, aunque el tema haya sido la revolución, el tema es la conquista, es otra vez caer como en los temas, ¿no? Que es justo lo que me gustaría como desprenderme, es que es el tema de la conquista, y entonces aquí vemos a Hernán Cortés. No, creo que no es así, creo que tampoco Orozco lo veía así, de hecho estaba muy en contra de todos estos temas históricos, ¿no? Y creo que lo que hay en el Hospicio Cabañas es más de esa misma realidad que es la de la Guerra Civil Española. Tenemos al Miguel Hidalgo,
supongo que todo el mundo lo ha visto. Y puse esta cita: una pintura no debe ser un comentario, sino el hecho mismo, no un reflejo, sino la luz misma, no una interpretación, sino la misma cosa por interpretar. No debe connotar teoría alguna ni anécdota, relato o historia de ninguna especie. No debe contener opiniones acerca de asuntos religiosos, políticos o sociales. Nada absolutamente fuera del hecho plástico como caso particular concreto. Bueno, la pongo aquí justo al lado de Miguel Hidalgo, porque es otra como de las contradicciones, ¿no? O sea, si una pintura no debe de ser el comentario y no debe de tener historia, ¿por qué estamos viendo a Miguel Hidalgo, no? En algunos casos se cumple, como este. Este es un mural, no tan grande como Catarsis, pero sí bastante grande, que se encuentra en Nueva York, que muy pocas personas conocen. Y ahora menos porque lo tenían exhibido en el MoMA y lleva 2 años guardado. Es enorme, es muy bueno. Y es buenísimo también porque son 6 paneles que se pueden mover, se pueden intercambiar de lugar. Porque la idea de Orozco era que se hicieran diferentes composiciones con esos 6 paneles. La idea misma también como de hacer un mural móvil viene mucho en Estados Unidos por Diego Rivera, porque Diego Rivera se dio cuenta de que en Nueva York, cuando ya no querían un edificio, le ponían dinamita y lo destruían y construían otro, y se dio cuenta de que había muchísima construcción de esta forma, ¿no? Entonces, casi todas las obras que hizo en Estados Unidos eran desmontables. Fue lo mismo que hizo Orozco en 1940 para 20th Century of Mexican Art, que se llevó a cabo en el MoMA. Y es muy chistoso porque en 1940 estaban ya muy definidas las posturas políticas de cada muralista. Por un lado, se quería invitar a un muralista que hiciera un mural en vivo mientras estaba toda la exposición, a la que se llevaron muchísimas obras. Se llevó incluso a la Cuatlicue, o sea, se llevó obra de prehispánica, virreinato, se llevó todo lo que se pudo llevar, y querían un muralista que hiciera el mural en vivo. No querían Diego Rivera porque lo acababan de correr del Rockefeller Center por haber hecho el retrato de Lenin, y ese mural que después Rockefeller Center borró está a espaldas de ustedes porque fue el mismo que pintó aquí Diego Rivera. Y después pueden ir a la visita guiada. Y no quisieron invitar a Diego Rivera por eso, no quisieron invitar a Siqueiros tampoco, porque meses antes lo habían acusado por el atentado de asesinato a Trotsky y por eliminación quedó Orozco. Entonces se invitó a Orozco y pintó este mural que se llama Die Bomber and Tank, que me encanta también porque otra vez es como una lucha, pero que si nos concentramos en pensar cuál es el tiempo de la pintura. O sea, en Catarsis el tiempo de la pintura es que las cosas están sucediendo. Las mujeres se están riendo en este instante, o sea, ese es el tiempo de la pintura, es un presente. El tiempo del Die Bomber and Tank es ya pasó algo, ya se derribó algo, ya está todo tirado, o sea, como que la acción ya pasó, ¿no? Lo mismo podemos ver aquí, ¿no? Esta es una pintura que el tiempo es el presente, está Miguel Hidalgo y en este instante está haciendo eso, ¿no? Y esto es un tiempo diferente, o sea, las cosas ya pasaron. ¿Qué es lo que ya pasó? ¿Qué es lo que ya pasó en 1940? Como que esa es la pregunta, otra pregunta de historiador. Pues ya pasó justo la Guerra Civil Española, lo que estaba pasando aquí. Puede ser que esto sea otra imagen de la Guerra Civil Española cuando ya terminó. Tenemos que recordar que justo en 1939-40 llegaron muchísimos exiliados españoles a México y que estaba muy a flor de piel el exilio español. O sea, no es descabellado pensar en que muchos de nuestros muralistas hicieron temas
sobre la Guerra Civil Española. Creo que este en específico es uno de ellos, y es uno de ellos también porque en el MoMA, en ese instante, en 1940, estaba el Guernica de Picasso, que acababa de llegar. El Guernica se pinta en 1937 en la exposición de París, en el pabellón español que tiene la República, que ya estaban en lucha, y después hace una gira para tener fondos para la República, para la guerra, y se queda en Estados Unidos, en Nueva York, se queda hasta 81, que regresa a España. Pero esta obra, el Daibon Berantank y el Guernica, estuvieron conviviendo juntas, y es interesante como ver otra vez estos diálogos entre obras, que es lo que más me emociona de estar aquí en Bellas Artes, es que esos diálogos se dan muy fácilmente porque estamos en una zona de murales. Esta es La Justicia, que también es de 1940, y que si lo ven rápidamente, es la misma paleta. Sin ver las imágenes, vemos la misma paleta y la misma composición. Y aquí hubo muchísimos problemas porque este está en la Suprema Corte de Justicia, y Orozco otra vez hubo como contradicción. ¿Qué tenía que pintar en la Suprema Corte de Justicia? Pues otra vez pintó algo muy sarcástico, que molestó mucho, pero que como todo en México, al final las cosas se quedaron y no pasó nada. Que hay esa parte bondadosa del Estado mexicano, o sea, hay a veces que se hacen críticas y que no pasa nada, no son como en Estados Unidos, no pasa lo que el Rockefeller Center. Aquí se encuentran las riquezas nacionales, su artículo 27, y estas obras, nada más les traje una imagen, se encuentran en el Salón de Pasos Perdidos de la Suprema Corte de Justicia. Y lo que más molestó fue que justo no expresaba una idea del México en la retórica oficial, ¿no? Y volvemos como a este juego de contradicciones. Después está esta pintura de Caballete que hace Orozco con motivo de una serie que se llamó Los Teúles. No sé por qué se pasa tan rápido. Este es el desmembrado que está en el Munal. Este es Cabeza Flechada, que también está en el Munal, los pueden ver, están en la permanente. Y estas obras son las últimas que tiene Orozco como serie, se llamó Los Teúles, que otra vez viene un tema histórico que es el de la conquista. Y aquí termina, porque después de esta serie, en los 2 años fallece Orozco. Quisiera como comentarles como conclusión es que lo que más me interesó mostrarles aquí fueron como las contradicciones de las que está llena la obra Orozco, ¿no? Entre lo que está pintando y lo que se espera de él, ¿no? Que se entreteje, por supuesto, con Diego Rivera y con Siqueiros, pero sobre todo con la dificultad de crear una política de la memoria en México, que siempre está en manos de los gobiernos que están en el poder. Muchísimas gracias por su atención.